Eh, para eso, yo preparé unas diapositivas que les voy a compartir y que espero presentar en máximo 20 minutos. Ahí están viendo. Yo no estoy viendo. No, todavía no. No, aún no Ok, un No, es. momento. no todavía, Mauricio, no lo vemos aún. Y ahora, Tampoco. y ahora, Ya, Tampoco. ¿ya? creo que ya está tratando de cargar. Ok. Ya. Bueno, listo. Ahí ya, listo, listo. Listo, entonces, Si yo lo que quieres quiero... ponerlo un poco más grande, si quieres. Ah, claro. Espérense un momento y la proyecto así. Ahí se ve mejor. Sí. Listo. Entonces yo lo que voy a hacer es tratar de enlazar como algunas discusiones que veo que están pendientes o que han quedado abiertas, pero digamos a la deriva a lo largo del seminario. Y voy a tratar de plantear una posición sobre algunas de esas ideas que han quedado abiertas y para ligarlas con el análisis que el profesor Salgado va a hacer en un momento sobre la situación del proceso de paz. Entonces, ¿qué es lo que quiero plantearles? Creo que hay algunas discusiones que se han abierto a lo largo de las sesiones, pero que no, digamos, en las que no hemos profundizado. Por supuesto que es imposible que uno en un curso, digamos, resuelva todos los problemas, y menos en un curso que tiene un título tan ambicioso como el nuestro, pero, pero mientras más profundo podamos llegar a esas discusiones o podamos acercarnos a esas discusiones y esos temas, pues mejor. Entonces yo voy a tratar, digamos, de insistir en esos asuntos. El primero es la relación entre injusticia y desigualdad. Y quiero aclarar aquí, a lo largo de esta presentación yo voy a utilizar la palabra igualdad y desigualdad en un sentido de acceso a o en el sentido de igualdad en términos de ingresos, pero también de acceso a derechos, salud, educación, derechos civiles y políticos, participación política, libertad de opinión, ese tipo de cosas. No en un sentido absoluto. Entonces, por ejemplo, cuando uso la palabra igualdad, y si digo, por ejemplo, que la igualdad es deseable, no estoy diciendo, por ejemplo, que los indígenas o los afrocolombianos tienen que ser igual al resto de los colombianos. En ese sentido, digamos, étnico, no estoy usando la palabra desigualdad. O sea, no estoy diciendo que todo el mundo debe ser igual, sino que todo el mundo tiene que tener igual nivel de acceso a derechos económicos, sociales y culturales y a derechos civiles y políticos. Entonces, un tema que ha quedado pendiente en el curso es la relación entre injusticia y desigualdad. La desigualdad es por sí misma una injusticia, o la desigualdad es el resultado de la manera en que la gente aprovecha las oportunidades que el Estado y el país le ofrece. Una segunda pregunta que está pendiente es si qué relación existe entre desigualdad y crecimiento económico. O sea, que mayor crecimiento económico implica menores niveles de desigualdad, mayores niveles de acceso de la población a el derecho al voto, el derecho a expresar libremente su opinión, el derecho a una educación adecuada o un sistema de salud adecuado. Una tercera discusión es, ¿existe una relación entre crecimiento económico y desarrollo? Porque aquí suponemos que sí, y las teorías del desarrollo en general suponen que sí, que para lograr el desarrollo es necesario el crecimiento económico. Sin crecimiento económico no hay desarrollo. Yo tengo que ser capaz de producir más y más barato, a incrementar los recursos de mi país para que eso mejore el desarrollo. A medida que las cosas, que mi país sea más productivo, los productos son más baratos. Si los productos son más baratos, yo puedo comprar más cosas. Si puedo comprar más cosas, entonces contribuyo más a la economía. Si contribuyo más a la economía, el Estado recoge impuestos. Si el Estado recoge impuestos, los invierte en los derechos de la gente. Entonces, ese sería un supuesto
que en general en el curso, a lo largo del curso hemos aceptado, pero que yo quiero que reflexionemos sobre él ahorita. La otra es, existe una relación entre desarrollo y justicia. Entonces, en general, en las lecturas que tenemos o que hemos hecho a lo largo del curso y en la opinión pública en general, suponemos que sí. Es decir, a medida que Colombia se crezca económicamente, se desarrolle, el sistema en general, nuestro sistema político y nuestro sistema económico tiene también que mejorar. Para lograr el desarrollo necesitaríamos tener más justicia, en el sentido en que la gente tiene que tener más oportunidades, tiene que poder acceder a una educación adecuada para mejorar su nivel de ingresos, etcétera. Eso exige desarrollo, pero para poder llegar, o mejor dicho, eso produce desarrollo, pero para llegar a eso necesitamos justicia. Hay otra relación importante que hemos discutido, pero no hemos profundizado suficiente sobre ella, que es la relación entre desarrollo y propiedad de la tierra, ¿no? Que está planteada en las discusiones, sobre todo en la lectura de Horstov, pero en otros autores que hemos venido leyendo a lo largo del curso, que es esta relación entre desarrollo y propiedad de la tierra, que, como hemos dicho en varias sesiones, en Colombia es muy desigual. Y la relación entre propiedad de la tierra y violencia, que también en Colombia estamos suponiendo, muchos de los autores que hemos leído suponen que a mayor desigualdad de la propiedad de la tierra, mayor violencia en Colombia, y que la violencia en Colombia en general es producto, o una de sus causas es la propiedad desigual de la tierra. Y por supuesto, la relación entre violencia y participación política. Si yo no puedo expresar mis ideas porque me van a callar por medio de la violencia, pues la participación política es poca. Y en consecuencia, si hay poca participación política, hay poca justicia, porque yo no puedo llevar al gobierno ante el gobierno mis demandas. Yo voy a tomar aquí para introducir entonces, o para desarrollar estas ideas, voy a explicar un principio muy simple que aparece en unos autores que se llaman Wilkinson y unos autores, yo creo que ellos son como trabajadores sociales, pero digamos, en general se dedican a analizar datos estadísticos sobre la relación entre ingresos, niveles de ingreso y crecimiento económico de los países y los sistemas de salud. Pero tienen un libro muy chévere que a mí me gusta, que se llama The Spirit Level, que habla sobre la relación entre desigualdad o la capacidad de las sociedades de resolver problemas sociales y la relación de esa capacidad con la desigualdad. En pocas palabras, esta gráfica que ustedes ven allí, ¿están viendo la gráfica? No. ¿No? No está avanzando. No estamos en la primera, ahí ya. Okay. No lo voy a poner como pantalla completa para que no me pase eso. Que a veces cuando pongo pantalla completa no sé por qué la otra gente no ve las diapositivas. Pero bueno, entonces lo que les decía, la tesis de estos autores se puede sintetizar en esta gráfica, y es que a mayor nivel de desigualdad, más problemas sociales hay en un país. Y mientras más problemas sociales hay en un país, mayores suelen ser sus niveles de desigualdad. Y ellos dicen que eso tiene consecuencias en la psiqui de las personas. O sea, la gente más envidiosa, más vanidosa, más narcisista, más egoísta, y vive más infeliz su vida personal a medida que en la medida en que su país es más desigual. Pero también tiene consecuencias en la solidaridad. La gente tiene menos relaciones de desigualdad, desconfía más de los vecinos o de las otras personas a medida que que viven en países más desiguales. Y también eso, por supuesto, tiene consecuencias en el crecimiento económico. Los países tienen, en general, hay unos países que son excepcionales, por ejemplo los Estados Unidos, pero en general los países tienen más dificultades para aumentar su crecimiento económico cuando la distribución de la propiedad o de los ingresos y del acceso a derechos es más desigual. Y ellos también proponen otras consecuencias como problemas en el desarrollo infantil, dificultades en el mejoramiento de la educación, etc. Pero básicamente lo importante es que a mayor desigualdad, más infeliz es la gente, es lo que ellos dicen. Y más problemas sociales hay, más delincuencia, bueno, todo. Entonces, yo quiero plantear esto por una cosa importante, y es que en muchas de nuestras sesiones hemos hablado de la importancia del crecimiento económico, de la necesidad del crecimiento económico.
entre otras razones porque nuestro compañero el profesor César Ferrari hace mucho hincapié en el ejemplo de Corea del Sur y de China, que son países que han mejorado exponencialmente sus niveles de crecimiento económico con unas políticas económicas específicas que él sugiere que nosotros sigamos como ejemplo. Entonces, yo quiero mostrar aquí esta gráfica. Ahí están viendo la relación entre los tamaños de la economía de varios países de altos ingresos, ¿sí? Estados Unidos, Suecia, Portugal, Italia. ¿Se está viendo esa gráfica? ¿Sí? Sí, la vemos. Sí, Ok. unas barras. Ujú. Listo, unas barras, exacto. Entonces, esta gráfica es nada más para introducir lo siguiente. Entre los países más ricos también hay unas desigualdades o sea, unas diferencias en el tamaño de la economía. Entonces, como ustedes ven ahí, Estados Unidos tiene una economía mucho más grande que la de muchos de los países o varios de los países más ricos del mundo. Pero entre los demás países que ustedes ven, las diferencias no son tan significativas. Hay unos países, por ejemplo Alemania, tiene una economía más grande, un PIB más grande que los demás, pero la diferencia no es tan significativa. ¿Por qué eso es importante? En la siguiente gráfica, donde se ilustra el crecimiento del PIB en los países con altos niveles de ingresos, ustedes ven también otra característica del crecimiento económico, y es que países con altos niveles de ingresos en general tienen más dificultades para elevar para crecer económicamente, porque ya tienen una economía muy productiva, pero ya tienen una economía muy grande, entonces elevarla es más difícil. Pero en algunos casos, como en el caso de Estados Unidos, como ven aquí, que es la raya roja, Estados Unidos ha sido capaz yo no sé por qué la gráfica me salió incompleta, pero aquí esta barra de abajo, el eje de abajo debería ir hasta el año 2020, de 2010 al 2020. Entonces, Estados Unidos ha tenido un crecimiento estable y mucho más empinado que el de los demás países ricos del mundo. Pero eso, ¿por qué es importante? Entonces, aquí hay una gráfica del índice de desarrollo humano. Esta gráfica del índice de desarrollo humano muestra un detalle importante. Fíjense que aquí en las gráficas anteriores, Alemania tiene una economía un poquito más grande que la de otros países, pero significativamente más pequeña que la de Estados Unidos. Y lo mismo ocurre aquí. Este es el crecimiento económico de los Estados Unidos y aquí están todos los demás países. Pero resulta que la distribución de ingresos en esos otros países y los niveles de desigualdad en esos otros países son mucho menores. Y en esos países que tienen niveles menores de desigualdad que los Estados Unidos, fíjense cómo Suiza, Alemania, Suecia y Canadá están por encima de Reino Unido y de Estados Unidos, que tienen mayores niveles de desigualdad. Y lo mismo ocurre si analizamos este otro índice, que es el índice de progreso social, que hoy en día algunos analistas promueven como un instrumento más adecuado que el índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano, como ustedes saben, mide varias variables, entonces, pero sobre todo enfatiza en tratar de entender la medida en que los ciudadanos de un país tienen la capacidad de desarrollar todo su potencial en educación, en salud, en participación democrática, etc. Pero sobre todo y en cambio el índice de progreso social mide más variables, mide acceso a un medio ambiente sano, acceso a servicios básicos, etc. Pero estas dos gráficas nos muestran algo interesante, y es que aunque los Estados Unidos tiene, les explico la gráfica, aquí está el nivel el tamaño de la economía del país en dólares, y aquí estaría el índice de progreso humano, que ustedes saben se mide de 0 a 100. Entonces fíjense que Estados Unidos tiene mayores niveles, una economía mucho más grande, un PIB mucho más grande que todos los demás países que aparecen aquí, que también son países ricos. Pero estos países, muchos de ellos, tienen un índice de progreso social significativamente más alto que el de Estados Unidos, a pesar de que su PIB no es tan grande.
Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque esto nos permite cuestionarnos una idea que no hemos cuestionado lo suficiente a lo largo del curso, y es que no necesariamente la satisfacción social o el bienestar social es producto del crecimiento económico, y que si enfilamos todos los esfuerzos hacia el crecimiento económico sin pensar en la redistribución de la riqueza, entonces puede que nos ocurra esto que está aquí: tenemos altos niveles de ingresos, pero tenemos una sociedad muy desigual. Y si extendemos ese análisis a otros países, vemos que también aquí, este también es una gráfica que representa el índice de progreso social, que algunos analistas ahora están utilizando para medir la medida en que los países se acercan a los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Esto no es nada, quiero decir que esto no es nada así extraordinario, pues fue revolucionario y tal. No. Estos son teóricos del desarrollo. Esto es gente que defiende el desarrollo convencional, común y corriente, solo que el desarrollo sostenible. Pero en todo caso defienden el desarrollo. O sea, esto no es ni Arturo Escobar, ni nada de esa gente, ni el postdesarrollo, ni nada de esa vaina. Son economistas y sociólogos comunes y corrientes que piensan que un país se tiene que desarrollar. Pero estas mismas personas, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el proyecto de la Asamblea de Naciones Unidas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, todas estas personas coinciden en lo siguiente. Fíjense que esta gráfica muestra también en el eje vertical el índice, la medida en que un país se acerca al índice de progreso social, y en el eje horizontal el tamaño de la economía. Pero aunque países con altos niveles de ingreso parecen tener altos niveles de progreso social, también ocurre que países con un nivel de ingresos significativamente más bajo tienen niveles tan altos como países con una economía muy grande. Y en algunos casos, por ejemplo, fíjense aquí, Costa Rica es un caso interesante, tiene un muy alto nivel de progreso social en comparación con países que tienen un PIB mucho más alto, como Emiratos Árabes. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con nuestro tema de la sesión de hoy? Entonces, una de las discusiones centrales en la discusión sobre la violencia en Colombia ha sido el acceso a la propiedad de la tierra. Entonces, algunos datos, ya ustedes conocen estos datos, pero solamente para tenerlos Mauricio, presentes. ¿podrías sacar un poquito la pantalla para la diapositiva, para leerla toda? Reducir la diapositiva. Ahí. Entonces, ¿ahí se ve mejor? Súper, gracias. Listo. Entonces, les decía. O ponla en diapositiva completa. Ok. Pero lo que pasa es que... Un segundo. Ahí están viendo Pero ahí se está viendo bien. Ahí se ve bien. Esa es la página 9 de la diapositiva, ¿sí? Y si no, cada uno en sus punticos allá escogen enfoque y pueden ampliarlo. Listo. Bueno, en todo caso, les decía, ustedes conocen estos datos, pero solamente para recordarles, en el caso de Colombia, uno de los problemas principales asociados a la violencia es la distribución de la propiedad de la tierra. Entonces, en un país en el que 1% de los propietarios tienen el 80% de la tierra, en el que el restante 20% de la tierra fértil se distribuye entre el 99%, en que el 23% de los colombianos viven en áreas rurales, pero el 40% de la tierra en Colombia es área rural. ¿Dónde está el restante 17%, digamos, de la gente que debería estar viviendo en el campo? Está aglomerada en las ciudades. En el que, a pesar de, digamos, de que la mayor, o que una gran parte del país es área rural, 28% de los alimentos que consumimos son importados. No que 28% de nuestra economía sea importaciones, sino que 28% de los alimentos sean importados,
cuando tenemos 40% del territorio colombiano supuestamente dedicado a la producción alimentaria. Donde además tenemos pueblos indígenas, pero esos pueblos indígenas solo porque tienen alrededor del 23% del territorio colombiano. Esto es una discusión muy importante. Ahora, por ejemplo, que la minga indígena está ahí, seguramente van a volver a esa discusión, porque todos los años hay esa discusión. Entonces, los políticos más conservadores dicen, pero los indígenas, ¿de qué se quejan y qué vienen a pedir si ellos tienen 23% del territorio colombiano? Pero ellos solo pueden utilizar 6.9% de sus tierras para cultivo, porque el resto son áreas de protección natural o son áreas que no son fértiles para la agricultura. Entonces son selvas o son desiertos o son páramos, entonces no se pueden utilizar para la agricultura, y además los pueblos indígenas no la quieren utilizar para la agricultura porque también tienen una relación diferente de, digamos, una visión de que esos territorios también son sostenibles en la medida en que son utilizados de otra manera y no con agricultura convencional. Pero además 10 millones de hectáreas se consideran adecuadas para la ganadería, pero en realidad estamos utilizando cerca de 40 millones de hectáreas en Colombia para la ganadería. O sea, estamos utilizando mucha tierra que no es apta para la ganadería, la estamos usando para la ganadería, en vez de usarla para otras formas de producción. Y además de eso, un gran porcentaje del territorio colombiano, esto es muy interesante porque fíjense que el porcentaje de territorio colombiano que está bajo contrato, o sea, para el que alguna multinacional tiene licencia para explotación agrícola o para proyectos forestales o minería, es el mismo porcentaje de la tierra rural, la tierra fértil en Colombia. Entonces, ahí ven la siguiente diapositiva. A manera de ejemplo, algunos datos de la minga indígena, ¿sí? No. No. No, sigue en propiedad de la tierra productiva y desigualdad en Colombia. Ok, un momento. Ahí. Ya está. No, la anterior. Ahí. Esta. Vamos a ver. 10. Ahí. ¿Sí se ve bien? Sí. Sí, ok. Sí, ahí se ve. Bueno, listo. Entonces, ahora que la minga indígena está de moda, algunos datos pueden ser útiles. Entonces, por ejemplo, se supone, según la ley colombiana, que una unidad agrícola familiar en la región del Cauca debería tener de 14 a 19 hectáreas. A propósito de lo que decíamos hace rato, que, por ejemplo, esta mañana el gobierno estaba diciendo, nosotros hemos cumplido todos los compromisos que tenemos con los indígenas, no entendemos por qué ellos tienen que estar exigiendo reuniones con nosotros, ni viniéndose para Bogotá, ni nada de esa vaina. Pues bueno, la unidad agrícola familiar tiene de 14 a 19 hectáreas. 70.4% de las unidades de producción agrícola en Colombia tienen menos de 5 hectáreas. Pero en el Cauca la proporción es que el promedio de hectáreas de una familia indígena o campesina o afrocolombiana para producir es 2.6 hectáreas. En Nariño el promedio es 2.8 en comparación con lo que debería ser, es decir, entre 14 y 19. En el Valle del Cauca es todavía menos, 1.8. Es 1.8. En el Cauca 53.3% del total de la tierra está destinada a bosques naturales, 39.4% a fines pecuarios, o sea, a ganadería, y solo 7.3% de la tierra disponible es utilizada para la producción campesina. En Nariño la producción campesina ocupa el 16%. Pero, esto es muy importante, más del 60% de la población caucana vive en áreas rurales. Entonces, si solo el 16% es producción campesina, ¿qué hace el resto de la gente? Más datos sobre el suroccidente. Hay 100 resguardos indígenas en el departamento del Cauca. Aquí estoy excluyendo a Nariño y Valle del Cauca, pero solamente para dar una idea. El 62.1% de los habitantes del Cauca es población rural. Los resguardos solo son el 35%. 28.2% del área total de esos resguardos es útil para la agricultura. 17 títulos colectivos están a nombre de comunidades afrodescendientes, pero
para poder darle suficiente tierra a campesinos, indígenas y negros, o sea, para que cada uno tuviera esas 14 a 19 hectáreas, necesitaríamos 315.000 hectáreas de tierra, pero solo hay disponibles para compra 230.743. Ahora, y todo esto que estoy diciendo es lo que vienen los indígenas año tras año. Cada vez que se hacen una minga el 12 de octubre, vienen diciendo lo mismo, y alrededor de esas mingas y de otras protestas y de intentos de los indígenas de recuperar su tierra han ocurrido un número importante de masacres, todas las cuales han resultado en compromisos del gobierno de restituir los derechos de los pueblos indígenas, de reconocer a las víctimas de esas masacres o conflictos. Y todos esos, o muchos, bueno, no todos, pero buena parte de esos compromisos han sido incumplidos, y hay una acumulación de esos compromisos al menos desde la década de 1991 hacia acá. Hay otros datos importantes, y es que muchas tierras que los indígenas y los afrodescendientes reclaman como suyas desde el periodo colonial, y en algunos casos se puede demostrar que efectivamente esas tierras eran tierras indígenas durante el periodo colonial, están en manos de grandes empresas azucareras que utilizan o que han utilizado parte de esas tierras para la producción de esto no es hidrocarburos sino biocombustibles. Aquí me equivoqué, no son hidrocarburos sino biocombustibles, que sin embargo siguen siendo demasiado caros. ¿Cómo? Porque estamos en la 10 a 1. Estás en el siguiente diapositiva, estamos en la 10 a 1. Estoy en gracias. Estoy en esta diapositiva. Voy a agrandarla un poquito para que se vea. Súper, gracias. Entonces, les decía aquí. Entonces, buena parte, aquí no es hidrocarburos sino biocombustibles. Entonces, buena parte de esta tierra ha sido utilizada, sobre todo entre el 2005 y el 2008, utilizada con subsidios del gobierno para producir biocombustibles. Esto es muy importante, porque quiere decir que a los indígenas y a los afrocolombianos les están negando unas tierras que empresas privadas están utilizando para la producción de biocombustibles. En principio, una persona del común, así desprevenidamente diría, pero bueno, que eso está bien, porque entonces no estamos sacando tanto petróleo y estamos usando azúcar para producir combustible, y entonces nos estamos ahorrando sacar el petróleo, y esa es una forma, sostenible de producir energía. Y sí, sería razonable esa idea si los biocombustibles fueran al menos tan baratos como los hidrocarburos, y si no produjeran emisiones nocivas a la atmósfera para evitar el efecto invernadero. Pero ninguna de las dos cosas es cierta. Para que se pueda vender el biocombustible y usar como gasolina, y para que sea, para que la gente lo quiera comprar, el gobierno tiene que subsidiarlo, porque producir ese biocombustible es más caro que producir, es más caro que producir la gasolina, entonces la gente no lo compraría. Ahí uno se pregunta, ¿por qué el gobierno protege las tierras de grandes terratenientes azucareros para que ellos produzcan biocombustible, que el gobierno tiene que subsidiar con los impuestos que pagamos todos los colombianos, en vez de entregarles esas tierras a los indígenas para que produzcan alimentos? Ok, y entonces esto, ¿qué tiene que ver con todo? Según las lecturas de hoy, sintetizando mucho, la distribución desigual de la tierra es producto de la violencia paramilitar. La violencia paramilitar ocurre porque hay leyes que protegen la impunidad, son torpes en la restitución de derechos de las víctimas, exigen procesos burocráticos extensos que impiden el reconocimiento de la propiedad a los pequeños campesinos, y protegen las tierras de los grandes terratenientes, e incluso contribuyen a que los grandes terratenientes se aprovechen de la violencia para extender sus grandes territorios. Pero estas leyes son posibles porque además la violencia reprime a quienes tienen posturas críticas. Ahí veíamos en la lectura de Horsthoff que no solamente persiguen a los líderes campesinos, sino también estudiantiles, intelectuales, etc. Pero también Tilly nos dice, pero los movimientos sociales son nuestra esperanza. Podemos cambiar el equilibrio político en el largo plazo. Nosotros tal vez no disfrutaremos los frutos de las luchas, los frutos de la democracia por la que luchamos, pero nuestros hijos y nuestros nietos sí, porque mientras más luchemos,
más, más democrático será nuestro país. Y los movimientos sociales son capaces de democratizar a la sociedad si encuentran las oportunidades políticas adecuadas para avanzar en sus propuestas. Entonces, hoy también Henry nos va a recordar un dato que es importante, y es que el proceso de paz se propuso dejar las armas y reconocer la participación política de los desmovilizados, pero de todas maneras, para iniciar las negociaciones se planteó un principio, y es: no se puede cuestionar. En la negociación no vamos a cuestionar el modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo es lo que es, y eso no lo vamos a tocar. Entonces, pero el modelo de desarrollo es esto de lo que venimos hablando todo este rato. Un desarrollo basado en la propiedad, en la concentración de la propiedad de la tierra. Es decir, en un tipo de desigualdad un tipo de desigualdad que genera otras desigualdades. Entonces, para no extenderme, ¿por qué esto es importante? Número uno, hemos dicho que para resolver los problemas de Colombia es importante llegar a niveles de crecimiento económico como los de China o Corea del Sur. Pero yo quiero sostener en esta sesión que eso es mentira. Lástima que el profesor César Ferrari no esté. A mí me gustaban más las sesiones del seminario cuando todos los profesores veníamos, porque así es más chévere pelearse. Pero de todas maneras voy a dejar en claro que yo creo que lo que tendríamos que buscar no es, y yo creo no, sino los datos nos muestran que el crecimiento económico por sí mismo no nos va a garantizar el bienestar. Solo tiene sentido crecer económicamente si el crecimiento económico es producto de la redistribución de la tierra. O sea, no es que crezcamos económicamente para que después de que tengamos crecimiento económico o por causa del crecimiento económico tengamos bienestar y todos tengamos acceso a recursos y derechos y mejoremos nuestros ingresos y estemos felices, sino al revés. Si distribuimos mejor los recursos que tenemos, es más probable que tengamos crecimiento económico. Pero aún si eso no nos conduce al crecimiento económico, lo que nos dicen los indicadores, no las teorías de el postdesarrollo, no sé qué, sino incluso los más desarrollistas, conservadores, economistas más conservadores, dirán que, o tendrían que aceptar que los datos estadísticos sugieren que aunque no crezcamos o aunque no tengamos crecimiento del Producto Interno Bruto, podemos tener más bienestar si distribuimos mejor la riqueza existente. Pero además, el objetivo no debe ser el crecimiento económico, el objetivo debería ser la redistribución de la riqueza y el acceso a los derechos. Ahora, esto es el postdesarrollo, eso es lo que nos propone Arturo Escobar y los pueblos indígenas y el buen vivir y eso. No, eso no es. Pero hay una cosa que se parece, y es que la satisfacción humana no está en el aumento de la riqueza, sino en una mejor distribución de la riqueza. Y un escenario donde eso se puede ver, como ya en alguna sesión antes lo dijo el mismo Henry, es que en otras formas de organización campesina, asociativa, o formas de producción campesinas o indígenas o afrocolombianas, se pueden ver esas otras formas de distribución de la riqueza. Entonces, ya para terminar, ¿qué hacer? Las recomendaciones que el profesor Ferrari nos ha dado en esta clase para resolver los problemas económicos y de la democracia colombiana son muy buenas si uno es el presidente del Banco de la República y puede tomar o el ministro de Hacienda y puede tomar las decisiones que César nos sugiere. Pero si no, si uno es un profesorcito universitario o un estudiante de doctorado, pues no tiene la capacidad de tomar esas decisiones. Entonces, ¿qué puede hacer la sociedad en general? Yo quiero poner a consideración las siguientes posibilidades. Número uno, votar por otros políticos que no sean los mismos por los que solemos votar. Pero para lograr que la gente vote por otros políticos, hay que ilustrar al pueblo, por decirlo así. Eso quiere decir compartir el conocimiento de otras maneras y sobre todo de forma gratuita, para que la gente, conociendo mejor su realidad, sea
capaz de tomar mejores decisiones. Una de las cosas que nos dicen Wilkinson y Pickett es que la gente se aferra más digamos, a sus prejuicios políticos en países más desiguales. O sea, la gente está menos dispuesta a escuchar otras cosas y por lo tanto a conocer cosas nuevas en países donde existen altos niveles de desigualdad. Entonces, ¿cómo enfrentar eso? Hay que divulgar el conocimiento de otras maneras. Divulgar el conocimiento contribuye a mejorar la tecnología, contribuye a mejorar la actitud crítica de los votantes o a aumentar la actitud crítica de los votantes, la comprensión crítica del sistema de desarrollo, etc. Número 2, los investigadores sociales deberíamos investigar más sobre la desigualdad económica y sobre otros tipos de desigualdad que también están interrelacionadas. Número 3, deberíamos imitar menos a los gringos. Número 4, deberíamos comprar más productos nacionales y evitar comprar productos de empresas que violan los derechos humanos o están acusadas de alianzas con grupos que violan los derechos humanos. Reconocer el conocimiento de pueblos indígenas, comunidades campesinas, afrodescendientes y sectores populares sin obligarlos a volverse emprendedores y empresarios y convertirse en empresarios turísticos para mostrar la Amazonía o la Guajira o esas cosas. Eso no es un reconocimiento de sus conocimientos, sino que eso es una simplificación y convertir sus conocimientos en un objeto que se puede vender y comprar. Y esa no es la idea. La idea es tratar de ver el mundo desde sus ojos para poder entender que esas otras formas de vivir también pueden traer satisfacción a la vida humana. Y cuando uno esté en un asado dominical familiar y sus parientes decidan hablar mal de la minga indígena, defender la minga indígena. Esas son mis propuestas para el día de hoy. Entonces, con eso le dejo la palabra al profesor Henry. Perdonen si me extendí un poco más de la cuenta.